Esta clase está basada en el capítulo Estudios de eventos no controlados, que forma parte de un libro sobre métodos estadísticos para el manejo adaptativo, el que ya leyeron un capítulo para la clase pasada. Se trata en realidad de un manual, está destinado a personas que tienen que ocuparse de manejar situaciones concretas y no es un libro de estadística clásico. Habrán visto que está cargado de ejemplos y en particular este capítulo está organizado destacando las ventajas y desventajas de cada tipo de estudio. Por estas razones creemos que es una buena lectura para abordar un tema que puede resultar duro, a pesar de que muchos de los temas y conceptos aquí tratados ya los hayan visto en materias como estadística, relevamiento de los recursos naturales o modelos estadísticos, aquellos que las hayan cursado, pero que además ofrece una mirada complementaria a los temas que vieron en esas materias, que están más sesgadas al diseño de experimentos o el trabajo en situaciones controladas. Esta presentación no pretende ser una clase de estadística, sino que la idea es sobrevolar sobre una serie de herramientas, métodos y conceptos que permitan abordar los problemas en torno a los cuales se elaboran planes de manejo adaptativo, particularmente en lo relativo a la generación de conocimiento en esas situaciones, que tienen la característica de no admitir aproximaciones experimentales clásicas. Voy a empezar retomando algunas de las cosas que contó José en la clase de la semana pasada. Él nos decía que uno de los elementos típicos que caracterizan a los sistemas en los que se hace necesario un manejo ecosistémico es la incertidumbre, que en su definición más básica sería la falta de seguridad sobre algo. Esa incertidumbre muchas veces puede estar relacionada a la ausencia de conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas, la incertidumbre estructural de la que hablaba José, pero también se origina en la variabilidad natural o ambiental. Pensemos en la variabilidad climática, en sus distintas escalas temporales, la ocurrencia de eventos extremos como terremotos, avalanchas o erupciones volcánicas, por ejemplo. Pensemos en la variabilidad genética de las especies o en lo poco que sabemos acerca del comportamiento animal. Todas estas cosas que enumeré y todas las demás que nos podamos imaginar pueden hacer que al buscar una medida o estimación de una variable cualquiera, número de individuos de una especie, concentración de nitrógeno en algún lugar o tejido, no tengamos un único resultado, sino una distribución de valores en torno a esa medida. Entonces, la presencia de incertidumbre es lo que determina la necesidad de recurrir a métodos estadísticos que tienen como propósito particionar la variabilidad observada en función de sus diferentes orígenes y aportar una medida de la confianza con la que puedo hacer una afirmación. Por ejemplo, el valor de esa variable que intento estimar. Otra de las cosas que nos mencionaba José la semana pasada es la capacidad limitada que tenemos para observar la realidad, debido a restricciones logísticas, tecnológicas, metodológicas, conceptuales, etc. El conocimiento empírico que tenemos para aproximarnos a una realidad del mundo biofísico que no podemos percibir de manera completa e integral está mediado por las observaciones que hagamos de esa realidad. Y de este esquema sencillo se desprende la importancia del diseño que propongamos para esas observaciones, es decir, sobre cómo tomemos esas observaciones. La importancia de un diseño de estudio y muestreo adecuado no solo radica en que queremos conocer con mayor detalle un objeto o sistema estudiado, sino también que muchas veces queremos extenderlo a condiciones más generales. Hasta dónde podemos generalizar nuestros resultados o conclusiones es un aspecto en el que generalmente se falla o se encuentran discrepancias. El universo de generalización de un estudio es una definición a priori y no siempre explícita. Y es un aspecto fundamental a considerar no solo cuando se busca generar el conocimiento, sino fundamentalmente es algo a lo que tiene que prestarse mucha atención a la hora de utilizar el conocimiento generado. Hay algunos términos que conviene definir antes de empezar con la descripción de cada uno de las características de los distintos estudios. Por un lado, exactitud. Llamamos exactitud a la cercanía de un valor medido respecto de su valor verdadero. Decimos que depende, entre otras cosas, del instrumento de medición y supuestamente es aleatorio. Mientras que por otro lado, precisión hace referencia a la cercanía de valores de mediciones repetidas entre sí. Entonces, en este esquema que muestra la figura, tenemos, por ejemplo, que en la figura A tenemos valores exactos porque están cerca todos al valor central y precisos porque los distintos puntos negros están cercanos entre sí. Mientras por otro lado, en
La figura B muestra que no hay ni una buena exactitud ni una buena precisión, ya que los valores están alejados del valor central y también alejados entre sí. Por otro lado, en C vemos que los puntos negros son precisos, son cercanos entre sí, las distintas mediciones son cercanas entre sí, sin embargo están alejadas del valor real que asumimos que está en el medio. Sin embargo, están agrupados en el margen, en un lugar, en una porción de esos círculos, y a eso lo llamamos errores sistemáticos, y están denotando un sesgo en la medición. ¿Por qué? Porque no son aleatorios. Está afectando la exactitud, pero no de manera aleatoria, como vemos que ocurre en B. Esa afectación de la exactitud está distribuida en toda la figura. En general, cuando hacemos estudios estadísticos, cuando pensamos un diseño adecuado para tener en cuenta estas cosas, recurrimos a réplicas para estimar el error, no necesariamente reducirlo, pero conocer la precisión, es decir, poder estimar el error a partir de tener mediciones repetidas. La aleatorización de las mediciones que nos ayuda a disminuir el sesgo, es decir, que en todo caso los errores estén distribuidos de manera aleatoria y así evitar sesgos. Y por otro lado, al bloqueo o la estratificación para mejorar la precisión, para que las distintas mediciones estén más cerca entre sí, y esto, digamos, al bloquear, al estratificar, buscamos reducir la variabilidad intrabloque y bueno, de alguna manera poder esa variabilidad interbloque, poder separarla y sacarla del término del error. Bueno, y acá aparecen los distintos tipos de estudios a los que podemos recurrir para generar conocimiento, o al menos nos ayudan a generar hipótesis acerca de cómo funciona algún aspecto del mundo biofísico. Hay una primera gran separación que tiene que ver con la posibilidad de asignar tratamientos de manera aleatoria a cada unidad experimental. Solo si se puede hacer eso podemos hablar de experimentos o estudios experimentales propiamente dichos. En caso que no podamos, y esto prácticamente ocurre en todos los casos relacionados al manejo o gestión de los recursos naturales en el territorio, aparece un abanico de tipos de estudios no experimentales denominados relevamientos descriptivos, observacionales, analíticos o de impacto. De estos últimos, los BASI, hay varios tipos que vamos a ver en detalle más adelante. Esta primera diferenciación grosera en dos familias de estudios se parece a lo que quizá ustedes conocen como la división entre los estudios manipulativos y los mensurativos. Recuerden que únicamente en los manipulativos, los experimentales propiamente dichos, podemos asignar de manera aleatoria tratamientos a unidades experimentales y entonces inferir causalidad. Los autores del capítulo ordenan estos diferentes tipos de estudio en un plano que muestra el grado de control en el eje vertical y a la fortaleza de la inferencia en el horizontal. Con grado de control se refieren a la posibilidad de aleatorizar en general y manipular los niveles de los diferentes factores que se consideran explicatorios. Mientras que con fortaleza de la inferencia se refieren a la capacidad de extrapolar a otros sitios o al futuro las conclusiones o resultados del estudio, es decir, el universo de generalización. Pero también tiene que ver con el grado de confianza que uno pueda tener de la afirmación que se hace. La probabilidad de que sea cierto que las diferencias que observamos se deban a la variable explicatoria que ponemos como candidata en el caso de que haya una variable explicatoria. Tiene que ver con la capacidad que se tiene para percibir variabilidad y particionarla de forma pura en sus diferentes orígenes. Básicamente eso es un análisis de varianza, una ANOVA. De esa manera se separa la varianza o efectos de los tratamientos, de los bloques, de las interacciones eventualmente y por último del error. Este término error, que pretendemos que sea lo más pequeño posible,
no lo reducimos aumentando el número de mediciones, sino controlando factores y estratificando, bloqueando fuentes adicionales de variabilidad. Una primera aproximación a la figura muestra que hay una relación positiva entre el grado de control y la fortaleza de la inferencia, y entonces que cuanto menos control se tiene de la situación experimental, más pequeño es el universo de generalización y la confianza que se pueda tener en que lo observado no esté causado en realidad por otros factores, diferentes a los que se proponen. Por el contrario, solo se puede tener un grado de confianza alto en la inferencia que se hace cuando se pueden manipular las variables explicatorias y aleatorizar la asignación de los tratamientos y la toma de datos. Entonces, los diseños experimentales son los que nos permiten mayor grado de control y por lo tanto una mayor capacidad para inferir relaciones causales, es decir, tener una mayor fortaleza en la inferencia. A través de diseños experimentales, nosotros podemos controlar los factores y sus niveles, podemos aleatorizar y de esta manera disminuir sesgos o evitar sesgos. Podemos también bloquear o estratificar la heterogeneidad ambiental y entonces mejorar la precisión, ya que disminuimos la variabilidad intrabloque. Y también podemos tener réplicas. Tener réplicas nos permite conocer la precisión y entonces estimar el error. Para describir los estudios no experimentales, voy a seguir los ejemplos del capítulo. En primer lugar, un relevamiento descriptivo busca caracterizar una variable o parámetro de interés en un único sitio o población. No existen variables explicatorias ni réplicas o repeticiones verdaderas. En todo caso, puede haber un submuestreo en ese único sitio o población. Con estos estudios se busca caracterizar ese sitio o población, pero no extrapolar a otros sitios o al futuro. Por ejemplo, se puede estar interesado en caracterizar la regeneración de un bosque luego de un disturbio y entonces dividir ese sitio en una grilla de 5 por 5 metros, elegir al azar 20 de esas celdas y medir la densidad de renovales en cada una de esas celdas. Luego calcular un promedio y una medida de dispersión en torno a esa media y entonces caracterizar la densidad de regeneración en ese lugar. Mediante este estudio descriptivo no podemos hacer inferencias más allá del sitio de estudio analizado. Al estar analizando una única población, tampoco se busca hacer comparaciones. Por otro lado, en los estudios observacionales, se mide una misma variable o parámetro de interés en dos poblaciones en la que difiere el valor de alguna posible variable de control. Se busca comparar y asignar esa diferencia a la posible variable explicativa, pero se carece de réplicas. Por lo tanto, no se puede descartar que las diferencias observadas no respondan en realidad a la variación natural y por esto los resultados no se pueden extrapolar a otros sitios con condiciones similares, ni se puede tener una confianza elevada en que esa variable de control es la responsable de las diferencias entre poblaciones o sitios. Siguiendo con los ejemplos de regeneración en bosques, se podría medir la regeneración en dos sitios que difieren en su exposición, es decir, un bosque con exposición al sur y un bosque con exposición al norte. Se mide la regeneración, como expliqué en el caso anterior, y se comparan esos resultados. De encontrar diferencias, se podría pensar que la exposición es la responsable de esas diferencias. Sin embargo, no se puede tener mucha confianza en esa afirmación, ya que al no tener réplicas, no se puede descartar que las diferencias en regeneración entre esos dos sitios no sea simplemente por variación natural, y mucho menos se pueden extrapolar esos resultados, esas diferencias, a sitios con condiciones similares. En los estudios o relevamientos analíticos se caracteriza una variable o parámetro de interés en distintas poblaciones que se buscan comparar, existe una variable que se propone como explicatoria y hay réplicas, es decir, que dentro de cada población se toman mediciones en diferentes subpoblaciones. La diferencia con el diseño experimental es que los tratamientos no pueden aleatorizarse, ni se puede manipular el nivel de los factores. Estos estudios, los analíticos, admiten extrapolaciones, pero la fortaleza de la inferencia no es la máxima porque no se puede descartar que las diferencias no estén explicadas por la variable explicatoria que se propone,
sino por algún otro factor no medido. Un estudio de este tipo, que busque evaluar el efecto de la exposición de la pendiente en la regeneración del bosque, debería contemplar un conjunto de sitios con exposición al sur, un conjunto de sitios con exposición al norte, y deberían elegirse de manera aleatoria pares de esos sitios para de esa manera poder no solo caracterizar las diferencias que existen entre la regeneración en los sitios con pendiente al sur y al norte, sino también la variabilidad que existe entre distintos sitios con la misma exposición. Pero como dije anteriormente, no podemos descartar que sea algún otro factor el que origina las diferencias entre los sitios con exposición al norte y con exposición al sur, porque no podemos asignar a cada unidad experimental, a cada sitio de bosque, aleatoriamente la exposición norte o sur. Eso ya está predefinido. Y esto es lo que hace a este tipo de estudios diferentes de los estudios experimentales. Y lo que constituye en última instancia que la fortaleza de la inferencia sea menor que en el caso de los estudios experimentales. En resumen, los relevamientos no experimentales que vimos hasta ahora pueden caracterizarse en función de si buscan comparar poblaciones diferentes, si postulan la existencia de una variable explicatoria como responsable de las diferencias, si están replicados y si sus resultados pueden extrapolarse a sitios con condiciones similares. Los relevamientos de impacto, BASI por las siglas en inglés de Before After Control Impact, son un caso particular de relevamiento no experimental. Buscan analizar los efectos de un evento o proceso que por su naturaleza no admite réplicas o aleatorización. En términos generales, se busca conocer el efecto sobre alguna variable o parámetro de interés antes y después de que haya ocurrido algún evento. Las diferencias encontradas entre ese antes y después van a ser atribuidas al evento o proceso que estemos investigando. Pensemos, por ejemplo, en el efecto de un derrame de petróleo sobre la calidad de agua o el suelo, o el efecto de la construcción de una represa en la dinámica poblacional de determinada especie. Como veíamos antes, la falta de replicabilidad y aleatorización van a limitar la confianza que tengamos de que ese evento o proceso sea el responsable de las diferencias observadas, así como también van a limitar el universo de generalización de los resultados que se obtengan. Otra característica particular de estos estudios es que necesitan que se conozca cuándo va a ocurrir el disturbio, de manera de que se pueda recolectar la información necesaria para la línea de base. Otra vez, siguiendo el ejemplo que presentan los autores en el libro, vamos a analizar un caso de estudio con aproximaciones sucesivas cada vez más complejas. El caso más sencillo o básico de un estudio de impacto, de un relevamiento de impacto, es aquel en el que en un único sitio se cuenta con una medición de alguna variable de interés antes y otra única medida después de aquel evento o proceso. Las diferencias que se observen entre estas dos mediciones serían atribuidas a aquel evento o proceso que estamos estudiando. Sin embargo, con este tipo de diseño no podemos de ninguna manera saber si esas diferencias que observamos antes y después del evento tienen algún tipo de relación con ese evento o proceso en particular, o se trata simplemente de variabilidad natural de esta variable de interés en el tiempo. Aun si contáramos con distintas mediciones antes y después del evento o proceso que estamos estudiando, con este tipo de diseño no podríamos descartar que existan otros factores detrás de las diferencias en las observaciones que tomamos. Por ejemplo, no podríamos descartar que las diferencias se deban a una tendencia temporal de largo plazo y no al evento o proceso en cuestión. Y esto se debe a que no tenemos controles y réplicas verdaderas.
Para poder distinguir entre los impactos generados por el evento o proceso de interés y otros efectos no relacionados, hace falta contar con un control. El diseño más básico de un estudio de impacto con control involucra una única medición antes y otra única medición después del impacto, en dos sitios de interés, una que sufre el impacto y otro que es el control. En el caso de las figuras A y B, las diferencias entre el antes y el después se observan en ambos sitios y entonces no hay evidencia de un impacto. En los casos que muestran las figuras de abajo, el comportamiento de la variable de interés es diferente entre el control y el sitio impactado. Se observa una interacción entre el tratamiento y el tiempo. Si bien hay evidencia de un efecto sobre la variable de interés del evento o proceso que genera el impacto, al no haber aleatorización ni réplicas, no es posible generalizar las conclusiones de este estudio a otros sitios. Este obstáculo podría superarse si en lugar de un sitio de control se contara con varios. Si bien la aleatorización del sitio de impacto no es posible, contar con réplicas reduce la posibilidad de que sea otro factor, independiente al que causa el impacto, el responsable de las diferencias observadas. Un problema serio que poseen los diseños con una única medición antes y después del impacto es que pueden llevar a conclusiones erróneas por no considerar las fluctuaciones naturales de la variable de interés en el tiempo. Una situación como la que muestra la figura B podría interpretarse como un impacto cuando en realidad no lo hay. Únicamente contando con mediciones repetidas en el tiempo, tanto antes como después del impacto, se puede distinguir el efecto del evento o proceso que genera el impacto del efecto de la variación natural. Y a estos estudios son los que en el trabajo se denomina BASI-P. Por último, una versión mejorada del BASI-P involucra medidas repetidas en distintos periodos, tanto antes como después del momento del impacto, y de esta manera se puede obtener información no solo del valor medio de la variable de interés después del impacto, sino también de sus oscilaciones temporales y de su variabilidad temporal, para poder diferenciar entre efectos que son crónicos o de largo plazo de aquellos efectos que son agudos o que tienen que ver con un periodo de tiempo corto después del impacto. Como en el caso anterior, este tipo de diseño se ve beneficiado si se cuenta con varios controles y no con un único sitio de control, y si los momentos de medición están aleatorizados en lugar de ser regulares. Vamos a repasar el decálogo de principios para realizar un buen muestreo que se rescata, reformula y amplía en la parte final del capítulo. Entonces este decálogo en su punto 1 propone formular una hipótesis concisa y clara y sus predicciones asociadas. El muestreo tiene que estar guiado por las hipótesis que se quieren poner a prueba. Son las hipótesis las que determinan qué, cómo, es decir, cuándo, cuántas veces y dónde se va a medir. Muchas veces las hipótesis surgen de aquellos relevamientos descriptivos y observacionales que no nos permiten hacer inferencias robustas sobre el funcionamiento del mundo biofísico, pero sí nos permiten formular mejores preguntas para intentar responder con diseños más complejos. La correcta formulación de hipótesis es un aspecto clave y es por esto que en los TP los hacemos pasar por la instancia de formular hipótesis y las predicciones que se derivan de ellas. Para esta clase hay una lectura dedicada al tema de formulación de hipótesis y durante la clase vamos a ampliar sobre este tema. Mientras tanto, podemos decir que las hipótesis son afirmaciones, proposiciones, suposiciones de la realidad, la explicación de un fenómeno que involucra un mecanismo, no simplemente la descripción de un patrón. Provee una explicación a algo desconocido, pero que su veracidad se puede poner a prueba a partir de sus consecuencias, que son las predicciones. Si la hipótesis es un mecanismo, la predicción es una observación del mundo real, variables observables, medidas en el mundo biofísico, que se derivan de esa hipótesis. Una afirmación de que algo va a ocurrir si es cierto
que ese mecanismo está operando sobre la realidad. En segundo lugar, destaca la importancia de que los controles estén presentes. Los controles pueden obtenerse comparando con un momento previo a un impacto o generando situaciones pareadas en las cuales se pueda documentar que los sitios son similares hasta que se genere un impacto o se aplique un tratamiento y entonces poder hacer una comparación y estimar un efecto, es decir, tener una medida del impacto o del efecto. Sin controles no se puede tener certeza, no hay evidencia de que los cambios que se observen sean resultado efectivamente del tratamiento o del proceso o evento que genera ese impacto. El punto 3 hace referencia a estratificar o bloquear en tiempo y espacio para reducir la heterogeneidad, y eso, como ya estuvimos viendo, tiene el objeto de reducir fuentes de variación que no tienen que ver con el factor que quiero evaluar, y aumenta la probabilidad de poder tener una medida de ese efecto y no confundirla con otras fuentes posibles de variación. El punto 4 indica que hay que tener repeticiones. Tener repeticiones es lo que va a permitir extender el universo de generalización de los resultados o conclusiones del estudio. Pero tener repeticiones no es medir muchas veces en el mismo lugar. Eso en última instancia puede permitir tener una mejor caracterización de la heterogeneidad interna de alguna unidad experimental, pero no aumenta nuestro número de réplicas verdaderas. Las réplicas verdaderas son aquellas en donde cada observación corresponde a casos distintos de la misma combinación de factores. En su punto siguiente habla de determinar el tamaño de una diferencia biológica o ecológicamente relevante que sea de interés, y esto tiene que ver con que, si bien la estadística es una herramienta fundamental en muchas de las cosas que hacemos, no es el objetivo final. El significado biológico de un fenómeno puede carecer de importancia a pesar de que un análisis estadístico muestre una alta probabilidad de que haya una diferencia cuantitativa entre las situaciones que se comparan. Podemos diseñar un estudio que nos permita estimar de manera muy exacta y precisa, por ejemplo, alguna tasa vital de una especie, tasa de natalidad, por ejemplo, pero habría que preguntarse si esas variaciones tan sutiles que pueden detectarse tienen un efecto real en la dinámica poblacional de esa especie, pudiendo ocurrir, por ejemplo, que sea otra variable, la depredación, por decir algo, la que module el tamaño poblacional. Relacionado con lo anterior, este punto indica o resalta la importancia de estimar el número de muestras requerido para obtener la suficiente potencia que detecte diferencias sustanciales o asegure una precisión suficiente de las estimaciones. Se trata con mucho más detalle en estadística o en modelos estadísticos, tiene que ver con la capacidad del diseño de muestreo que hagamos para detectar diferencias, depende entre otras cosas de la variabilidad presente en el sitio, es una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñar el muestreo, decidir cuánto y dónde se mide. No tiene mucho sentido asignar elevados recursos a detectar con alta precisión diferencias pequeñas si sospechamos que esas diferencias en realidad son grandes. Por el contrario, si sospechamos en base a observaciones previas o al marco conceptual que las diferencias pueden ser muy pequeñas, sería desperdiciar los recursos diseñar un estudio que solo pueda detectar diferencias groseras y que sea incapaz de detectar diferencias pequeñas. Ya estuvimos viendo la importancia de tener controles y repeticiones. El punto 7 trata sobre la importancia de distribuir las muestras en el espacio y en el tiempo con métodos probabilísticos, y acá la clave está en la aleatorización, de manera de no tener observaciones sesgadas. La representatividad se asegura con la aleatorización y no con un número grande de mediciones. El punto 8 propone pretestear el diseño y los métodos de muestreo, pensando que siempre se va a estar tratando con presupuestos y recursos limitados, y también para evitar sorpresas, por ejemplo, en sitios de muestreo remotos donde sea difícil afrontar alguna eventualidad o adversidad. En este punto siempre los muestreos pilotos son una práctica recomendada. El punto 9 propone asegurarse de mantener la calidad a lo largo del muestreo.
mantener los protocolos de medición, la calibración frecuente de los instrumentos. Bueno, es autoexplicativo, me parece, y razonable. El punto 10 habla sobre la importancia de chequear los supuestos de cualquier análisis estadístico. Esto hay que hacerlo para no llegar a conclusiones espurias, por ejemplo, para reducir la posibilidad de cometer errores de tipo 1, que ocurren cuando se reporta como estadísticamente significativas diferencias entre tratamientos cuando en realidad no las hay. Esto suele ocurrir cuando las observaciones no son independientes, es decir, no hay verdaderas réplicas, entonces el error estándar está subestimado. Eso nos lleva a errores de tipo 1. Puede ocurrir si no respetamos el supuesto que tienen análisis como el ANOVA o la regresión lineal de que las observaciones sean independientes entre sí. Y el último punto de este decálogo extendido a 11 principios propone utilizar el test de trauma interocular para la presentación de los resultados. Tiene que ver con compartir los resultados con pares y otros actores del proceso y someterlos a un amplio escrutinio, porque además de la significancia estadística nos tiene que interesar la significancia biológica, como mencionaba antes, y también el impacto social de los resultados del estudio, y esto lo podemos evaluar discutiendo resultados con pares, haciendo presentaciones a públicos amplios y evaluando la recepción que tienen esos estudios. Para terminar esta clase quería llamarles la atención sobre una sección del capítulo 9 de este manual de métodos estadísticos para el manejo adaptativo. Y es en la que habla sobre el monitoreo, es decir, sobre el seguimiento de las variables de respuesta afectadas por las intervenciones que involucra el manejo adaptativo. José, en la clase de la semana pasada, les comentaba que el monitoreo es una pieza clave del manejo adaptativo porque no se puede aprender sin recoger información sobre el sistema. En esa sección de su clase destacaba la importancia de las hipótesis a la hora de salir a tomar datos y rescataba un paper de hace algunas décadas para después distinguir entre un monitoreo exploratorio de uno guiado por hipótesis que llamaba enfocado. En este capítulo se hace una taxonomía diferente, una clasificación diferente de los tipos de monitoreo y se distingue entre tres tipos de monitoreo diferentes: el monitoreo de implementación, el de efectividad y el de validación. El monitoreo de implementación busca asegurarse de que efectivamente el manejo, la intervención que se propuso se haya puesto en práctica, que las intervenciones se estén llevando adelante, que los encargados de llevar adelante ese plan estén trabajando como corresponde. El monitoreo de efectividad busca ver si las acciones llevadas adelante produjeron los resultados esperados. Si esas acciones, intervenciones o manejo que verificamos en el punto anterior se está implementando, si está produciendo los resultados que se esperaba que produzcan. Por último, quizá más complejo, el monitoreo de validación busca determinar si las acciones conducidas llevaron al cumplimiento del objetivo, verificar que el modelo de funcionamiento del sistema que se tenía era correcto, si no se logra refutar las hipótesis que se habían planteado, y al mismo tiempo verificar que los resultados observados hayan sido producto de las acciones, manejos o intervenciones realizadas y no de otros factores. Voy a dar un ejemplo de las preguntas que buscaría responder cada uno de estos tipos de monitoreo si estuviéramos manejando una reserva natural con el objetivo de conservar su biota nativa y la hipótesis que
que tenemos en mente es que la presencia de un herbívoro exótico a través del pastoreo selectivo y de la presión de pastoreo que impone afecta a la flora nativa. Y la intervención, la acción de manejo que se propone, se lleva adelante, es la de cazar para erradicar o disminuir la población de este herbívoro exótico. Entonces, el monitoreo de implementación buscaría verificar que las trampas estén instaladas, que esas trampas funcionen, es decir, que haya individuos de ese herbívoro exótico que caigan en las trampas y que los cazadores estén desplegados en el territorio, ejerciendo su función y eliminando individuos de esta especie exótica. El monitoreo de efectividad buscaría responder o evaluar si esta acción de manejo tiene algún efecto sobre la densidad o la presencia de este herbívoro exótico, es decir, si el despliegue de cazadores y trampas disminuye la densidad o elimina al herbívoro exótico. Por último, el monitoreo de validación buscaría verificar si la reducción en la densidad o la erradicación de este herbívoro exótico en esa reserva conduce a una mayor densidad, mayor vigor, mayor tasa de reclutamiento de las especies indicadoras o aquellas especies que se quería conservar. Y quería llamarles la atención sobre esta sección del capítulo 9 para que la tengan en consideración a la hora de presentar el esquema de monitoreo que les pedimos que sea incluido en la etapa final del trabajo práctico. Tengan en cuenta esta lectura, les puede ayudar a guiar ese esquema de monitoreo y a formular preguntas y un sistema de monitoreo en estas 3 dimensiones. Con esto termino la presentación y nos vemos en la clase.